Buenos días, buenos días. Efectivamente, la Confederación, la CEDOCUT, propuso en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios un aumento que por lo menos signifique una canasta mínima, que era aproximadamente un aumento de $100. Los empresarios se gastaron en proponer 12 centavos diarios de aumento para la clase trabajadora que está sujeta a este aumento, porque no es que es para todos, no es un aumento general, es solamente para las empresas justamente que tienen salarios básicos, que es el salario más irrisorio que tienen los trabajadores ecuatorianos. Entonces, el gobierno nacional tuvo que tomar la decisión y ya sabemos que la resolución del gobierno fue aumentar $10, que es realmente una suma ridícula, por decirle de alguna manera, porque frente a una canasta familiar básica que ya bordea los $800, tenemos nosotros un salario de 450 y a partir de enero se revisarán los precios de muchos productos y por supuesto vamos a tener una alza eh, con relación al salario. Entonces, para nosotros, los trabajadores, este es un cuento de nunca acabar. Los gobiernos quieren aplicar eh, un sistema de aumento salarial de acuerdo con la situación eh, económica, ¿no es cierto?, de, de crisis, pero siempre maltratando al trabajador. Hoy, el gobierno nacional heredó la deuda de los trabajadores, de los consejos provinciales y fundamentalmente de los municipios. Y tenemos municipios como el municipio de Manta, que los trabajadores tienen 2 meses sin pago. Tenemos los municipios como el de Esmeraldas en Quirindé, donde los trabajadores tienen ya 3 meses esperando su salario. ¿Cómo hacer para que el gobierno nacional se sensibilice y parte de los dineros que tiene que cobrar de los impuestos que los más ricos no le pagan al país, porque tenemos 6.000 millones de dólares de impuesto a la renta que los empresarios le deben al Ecuador, de los cuales 2.000 son de cobro inmediato, es decir que el SRI debe proceder inmediatamente a cobrar o embargar para poder recuperar esos 2.000 millones que ya están sin ninguna acción. Ya pasaron todas las acciones, todos los recursos, todo le fue comprobado y esos 2.000 millones están en la cuenta por cobrar y no lo cobran. Hay que preguntarle al gobierno del señor Noboa si va a cobrar esos dineros que ya no los puede exonerar porque están sentenciados. Hay juicios que perdieron los empresarios y que tienen que ellos hoy, después de 3, 4 años que han esperado que venga una ley para que les exonere, porque recordemos que durante el gobierno de Correa 4 veces le exoneraron los impuestos a los más ricos. En el gobierno de Moreno una, en el gobierno de Lazo otra vez. Tenemos 6 exoneraciones, disque para que ellos puedan crear empleo. ¿Cómo van a crear empleo si ellos son tramposos con el fisco? El Estado debe cobrar los impuestos que le corresponden, así como se los cobran a los trabajadores y empleados
que tenemos un sueldo y que nos descuentan del rol. Por Juan, ello, pero ¿cómo frenamos, Juanito, en la Asamblea Nacional que hay una alianza, al parecer, que va a aportar con sus votos para aprobar este proyecto tributario urgente del Ejecutivo, donde está precisamente la remisión que beneficia a los grandes grupos económicos y empresarios de nuestro país? ¿Cómo frenamos eso en la Asamblea? porque en la Asamblea hay muchos asambleístas que van a votar con el estómago, van a votar por quien les ponga en su voto una valoración, porque si no, no se justifica cómo es que los asambleístas votan por exonerar en miles de millones de dólares a los más ricos de este país. Solamente la explicación es no el acuerdo con el gobierno, sino con los que se benefician, con los deudores del fisco, con los que no pagan los impuestos, los que no crean empleo, los que son la gente que tiene jodido este país. Entonces, esta asamblea que debió haber devuelto esta ley para que no pase por el Ministerio de la Ley, porque si hoy que van al segundo debate votan aquellos que ayer votaron en contra de la fiscal y hoy votan por esta ley, es porque esta ley tiene precio. Y nosotros hemos dicho que el mismo cuento de que con esta ley se van a crear empleos, ¿cómo se va a crear? Los empleos no se crean por ley, los empleos se crean cuando existe inversión de capital fresco, cuando hay una propuesta a los capitales de que vengan a invertir en actividades económicas que rindan rentabilidad. Nosotros estamos el jueves en Quito y vamos a hablar con la ministra de Trabajo y le vamos a llevar una propuesta de hacer un pacto por el empleo elaborado por nosotros cuando estuvimos en la universidad, en el Instituto de Investigación de Derecho Laboral, y que logramos determinar cómo se puede crear empleo sin necesidad de flexibilizar leyes, porque las leyes de los trabajadores son irrenunciables e intangibles y en consecuencia no se puede cambiar las leyes, pero se pueden Juanito, generar. Juanito, en este sentido, para generación de fuentes de empleo, los trabajadores tienen una propuesta de nuevo código laboral, que eso está pendiente en esta asamblea y que podrían retomarlo, pero en este escenario también el señor Noboa, presidente de la República, ha anunciado que va una consulta popular y en esa consulta popular podría enmarcarse una o varias preguntas en temas laborales. ¿Cuáles deberían ser esas preguntas en temas laborales que beneficie a todo el sector obrero de los trabajadores, Juanito? A ver, nosotros no queremos leyes para los sindicatos, no queremos leyes para, digamos, mejorar la situación dirigencial del país. Nosotros queremos leyes para que exista empleo. Y para que exista empleo tiene que haber inversión. Y si hay inversión, hay trabajo. Pero esas leyes no se crean con leyes laborales. Se pueden hacer exoneraciones de impuestos a aquellas empresas que inviertan un capital y que den empleo como son la industria de la construcción. ¿Por qué no se canalizan recursos para hacer un programa nacional de vivienda que necesita el pueblo ecuatoriano y que eso genera empleo? En segundo lugar, por qué no recoger toda la producción excedente de los campos y crear la gran industria de alimentos? Y eso crea empleo y a la vez también rebaja mucho el precio de la canasta familiar y se puede generar bienestar en las comunidades más pobres. ¿Por qué no invertir
en el turismo, que es la industria sin chimenea, que pueda dinamizar las economías de los pueblos, tanto de la costa como de la sierra y el oriente. ¿Para qué? Para que no se beneficie la gran empresa turística, sino que se beneficien los pueblos con sus artesanías y sus labores, digamos, tradicionales. ¿Por qué no invertir en servicios básicos? Servicios básicos para darle a la población ecuatoriana que hayan agua potable y alcantarillado para eliminar los focos infecciosos que determinan muchas enfermedades y eso también crea empleo. Pero si hoy tenemos apenas del PIB el 0.5, o sea, menos de la mitad de un punto de inversión del Estado, ¿cómo se va a crear, digamos, fuentes de empleo? ¿Cómo se va a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos? Entonces, tenemos necesariamente que decirle al gobierno nacional que hay que invertir en el servicio público, no en las grandes empresas rimbombantes, sino en lo que la población necesita, que es educación, salud y bienestar. Y para eso nosotros hemos propuesto un pacto por el empleo sin flexibilización. El presidente de la República recibe un país prácticamente quebrado. Se habla de que se tiene en la caja fiscal más o menos 184 millones de dólares. Se vienen sueldos de diciembre con el 13º sueldo y vamos a tener que erogar más recursos económicos. Y usted dice, Juanito, que el gobierno debe invertir. ¿De dónde tienen que salir esos recursos económicos para orientarlos a la inversión y que de esa forma se registre esta generación de fuentes de empleo, Juan? A ver, Jorgito, no siga repitiendo los poderosos quieren que nosotros repitamos. Si este país estuviera quebrado, nadie se pelearía por ser presidente de la República y peor los ricos. ¿Usted ha visto alguna vez que los ricos van a un sitio donde van a perder? Eso es el periodismo tiene que cambiar su manera de pensar. Este es un país rico. ¿Por qué no cobra los 2.000 millones que tiene que cobrar y que están ahí en la ventanilla? Con eso podría pagar y resolver el problema inmediatamente, porque son ellos los que tienen que pagar. Los 4.000 millones, esos 4.000 millones que están en juego, esos los podemos negociar, pero eso lo podemos hacer si nosotros fuéramos gobierno. Nosotros no somos gobierno. Exacto, quienes nos Juan. gobiernan. Eso que usted acaba de precisar me parece que es el punto de quiebre. Es decir, a lo largo de la historia han pasado muchos gobiernos y hemos venido hablando de esto permanentemente, pero si es que la clase popular no llega al poder, vamos a seguir pasando estos episodios. Es decir, que los grupos económicos, los grupos empresariales nos terminan imponiendo a la clase popular las recetas económicas que no nos benefician precisamente a nosotros. ¿Cómo hacemos entonces para que el pueblo ecuatoriano llegue al poder, Juanito? Bueno, primero tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano que si siguen aceptando y votando por los mismos de siempre, sean viejos o sean jóvenes, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Los ricos nunca se van a cobrar sus deudas. Las deudas se las van a dejar siempre a los pobres. Las cargas tributarias siempre las vamos a llevar a los pobres. Imagínese usted la audacia de proponer una ley, primero para beneficiar a los más ricos, diciendo que con eso se va a crear empleo. Y segundo, que parte de los recursos que están en el Banco Central, que hoy, como ven que esa cuestión no es fácil, van a vender un poco más de 1.000 millones de dólares en oro, con lo cual esperan más o menos tener una ganancia de aproximadamente una utilidad de unos 300.000 millones, que 300 millones, perdón, que eso más o menos sería como para pagar un poco las deudas así de inmediato. Pero en el fondo lo que quieren es tomar los fondos previsionales que están depositados en el IES y que son de los trabajadores y que no es
no es dinero del Estado, sino son dineros privados de nosotros los trabajadores que todos los meses hemos depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nuestros aportes y que esos aportes tienen como fondo previsional que estar en el Banco Central. Y parte de esos el señor Lazo se los llevó para depositarlos en Suiza. Es decir, tomar esos dineros y nosotros decimos, ¿y cuándo nos lo va a devolver? Después de 30 años. Pero si siempre nos han pateado la pelota hacia adelante y no nos quieren pagar los intereses, no nos quieren pagar el capital, desde el gobierno del señor Velasco Ibarra hasta el gobierno de Lazo, todos los gobiernos le han quitado dinero al Seguro Social, porque es el único banco que no quiebra, porque nosotros religiosamente todos los meses depositamos en las cuentas del Seguro Social de nuestras remuneraciones, que son justamente los más pobres. ¿Van a hacer a nivel de sector de trabajadores alguna acción para frenar estas intenciones del gobierno central de querer golpear una vez más al bolsillo de la población ecuatoriana, Juanito? Bueno, nosotros primero estamos peleando en este momento con los trabajadores que están impagos, que son la mayoría de los municipios de todo el país. Ayer hubo la paralización de los compañeros del municipio de Manta, a quienes se les debe, tienen una deuda de 4 millones de dólares por un año de trabajo que no le pagaron en el año 2017 y además porque no se les ha pagado 2 meses y anoche sé que la alcaldesa ha dispuesto que se paguen el 13º. Hoy día la gente con eso va a salir inmediatamente a comprar la comida porque no teníamos ya la subsistencia, se había terminado, a pesar de que el sindicato les prestamos a través de un crédito a todos los trabajadores sindicalizados para que por lo menos en la semana lleven una canasta de comida elemental. En los compañeros de Esmeralda, ayer se paralizaron las organizaciones municipales justamente en el cantón Quinindé, y así tenemos en las distintas municipalidades, porque son las municipalidades pequeñas a las que el gobierno de Lazo desatendió y que no les mandó los recursos necesarios para poder pagar los sueldos. Hay una indolencia de parte de los poderes públicos frente a los más pobres, que son los trabajadores, y por eso es que la Confederación, la CEDOCUT, el día jueves vamos a hablar con la ministra, porque creemos que hay que cambiar de política, hay que buscar siempre, preferentemente, resolver los problemas más álgidos de los más pobres. Ok, Juanito, con eso me quedo. Estaremos atentos entonces al accionar de la Central Sindical CEDOCUT.